Hay una razón por la que ciertos eventos se repiten en tu vida, incluso cuando intentas cambiar. Y esa razón no tiene que ver con el azar ni con el destino, sino con algo mucho más sutil. Tu atención. Los antiguos yogis y monjes budistas siempre insistieron en una sola palabra fundamental: observación. Porque para observar algo de verdad, necesitamos dedicarle nuestra atención. Y cuando dirigimos la atención de forma consciente, comenzamos a influir directamente en la realidad que experimentamos. En este vídeo voy a compartir contigo cómo usar tu atención para crear la realidad que deseas, porque aprender a dirigirla es, sin duda, lo más poderoso que puedes hacer como co-creador de tu propia realidad. Comencemos. Para entender cómo la atención determina la versión de la realidad que se manifiesta, primero necesitamos comprender cómo fluye la energía. Cada vez que te sientes estancado en la vida, como si estuvieras avanzando hacia algo que nunca termina de ocurrir, o cuando las mismas situaciones se repiten una y otra vez, como en una montaña rusa, incluidas las mismas relaciones que sigues atrayendo, ahí hay una señal clara: la energía se ha quedado detenida. Cuando la energía no puede fluir, que es lo que naturalmente necesita hacer, se estanca. Y cuando se estanca, las circunstancias no cambian. Entonces surge una pregunta clave: ¿qué dirige el flujo de la energía? La atención. Allí donde va tu atención, fluye tu energía. Tu enfoque y tu atención determinan exactamente hacia dónde se dirige. Lo que la mayoría de las personas no suele darse cuenta es que la naturaleza de nuestra atención no es única, sino que se manifiesta en dos formas principales: atención polar y atención no polar. La atención polar tiene la capacidad de atraer y, al mismo tiempo, repeler aspectos de la realidad. Es como un problema que, al observarlo desde otro ángulo, se transforma en una solución, dos caras distintas de una misma moneda. Y eso es precisamente lo que hace la atención polar. Mientras dirige la realidad hacia un lado, inevitablemente la aleja de otro. Para comprender realmente cómo funciona este mecanismo, necesitamos profundizar un poco más. Además de la atención polar, existe otro tipo de atención: la atención no polar. Esta es completamente neutral y posee la capacidad de disolver la realidad tal como la experimentamos. Para entender qué significa esto en el contexto de la manifestación de eventos cuánticos en nuestra vida, primero observemos la atención polar con más detalle. Dentro de ella existen dos expresiones: la atención positiva y la atención negativa. Cuando pensamos de forma positiva acerca de algo, la vida no distingue la intención detrás de ese pensamiento, responde únicamente al contenido de nuestra atención. Cuando sentimos rechazo u odio hacia algo, terminamos atrayendo más experiencias relacionadas con ello. Y del mismo modo, cuando amamos algo, atraemos más de aquello que amamos. Este es el núcleo del funcionamiento de nuestra experiencia como seres humanos. A lo largo de nuestras vidas hemos sido condicionados a operar desde el miedo y la supervivencia, hasta el punto de que este modo se ha integrado en nuestra propia biología. Se nos ha enseñado que sobrevivir es la prioridad absoluta. ¿Y cuál es la forma más efectiva de hacerlo? Identificando, eliminando o evitando cualquier posible amenaza. Por eso muchas personas viven constantemente en un estado de protección, evitando conflictos, evitando riesgos, evitando lo desconocido. Hemos sido moldeados para funcionar de esta manera. Y como consecuencia de ese condicionamiento, seguimos atrayendo y experimentando una y otra vez aquello que más nos preocupa. Observa lo que aparece constantemente en las noticias y en las redes sociales, y pregúntate por qué el miedo se difunde con mucha más fuerza que cualquier otro contenido. Así es como distintas influencias logran manipularnos y dirigir nuestra atención. Hay innumerables personas dispuestas a ir a la guerra para proteger algo que aman y de lo que se sienten profundamente orgullosas. Y aunque eso puede parecer admirable, muchas veces las vuelve ciegas a lo que realmente está ocurriendo. Es muy sencillo inducir a alguien a actuar cuando está enojado, y es igual de sencillo hacerlo cuando siente miedo. De este modo, el miedo, la ira y el orgullo se convierten en los estados en los que la sociedad nos mantiene atrapados, enfocando nuestra atención en aquello que nos lleva a actuar de formas que, en el fondo, no siempre elegimos conscientemente. La mayoría de las personas termina viviendo el mismo tipo de relaciones una y otra vez porque permanece atada a traumas del pasado. Su atención ya no está puesta en lo que desean experimentar, sino en evitar repetir lo que vivieron antes. Y, paradójicamente, al hacerlo, siguen atrayendo el mismo tipo de relación y de pareja.
Muchas personas cargan con la sensación de que hubo un evento que nunca procesaron del todo, algo que quedó abierto. Y es precisamente aquí donde comienza a cobrar importancia la atención neutral, o no polar, de la que hablaremos un poco más adelante. Por ahora, es importante comprender que existen dos formas principales de atención polar, la atención positiva y la atención negativa. La vida no juzga la intención detrás de nuestra atención, responde únicamente a su contenido, a aquello en lo que nos enfocamos con mayor intensidad. Si nos encontramos en una situación concreta de nuestra vida y llegamos a una encrucijada, por ejemplo, un conflicto en el trabajo con un compañero, un empleado o cualquier otro desafío, y elegimos percibirlo de forma positiva, el contenido de esa atención puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Desde ese enfoque, somos capaces de atravesar el reto y salir fortalecidos. En ese caso, estamos atrayendo una realidad que refleja directamente nuestra actitud positiva. Sin embargo, si elegimos percibir esa misma situación desde una perspectiva negativa, y el contenido de nuestra atención se llena de pensamientos como «esto es terrible», «no puedo creer que esté pasando» o «no hay salida», entonces comenzamos a atraer una energía que refleja exactamente esa mentalidad. Es fundamental comprender que a la vida no le importa si nuestra atención es positiva o negativa, lo único a lo que responde es al contenido de nuestra atención. En otras palabras, si creemos que una experiencia, de algún modo, puede ayudarnos a crecer, nuestra línea de vida se desplaza hacia una versión más favorable y se manifiesta más de aquello que percibimos como positivo. Pero si nos enfocamos en algo creyendo que es malo, esa misma percepción termina traduciéndose en una experiencia negativa. Observa con atención lo que está sucediendo aquí. Cuando nos sentimos positivos, la mente interpreta el contenido de la experiencia como algo positivo. Y cuando nos sentimos negativos, la mente hace exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Entonces surge una pregunta importante: ¿cómo sabes que una situación es realmente mala? En la mayoría de los casos, simplemente lo asumes porque el miedo ya está presente. Y el miedo, una vez que aparece, tiende a generar más miedo. Cuando sentimos algo, la mente intenta justificar ese sentimiento buscando nuevas razones que lo refuercen. ¿Por qué ocurre esto? Porque somos seres que sienten. Y al sentir, nos sentimos vivos. Así es como aprendimos a sobrevivir. Esa es parte de nuestra condición biológica. Cuando entramos en un estado de miedo, la mente comienza a enumerar automáticamente todo lo que podría salir mal. Es en ese punto donde caemos en una espiral, porque esa atención negativa empieza a dominar el contenido de nuestra experiencia. El problema central es que debe existir una correspondencia entre el corazón y la mente. Cuando el corazón se llena de una emoción negativa, la mente responde generando pensamientos del mismo tono. Y esos pensamientos, sostenidos en el tiempo, terminan manifestándose. De esta manera, nos desplazamos hacia una línea de vida coherente con ese estado interno, donde comienzan a aparecer más experiencias negativas. Sin embargo, hay un punto verdaderamente crucial en todo esto: la atención no polar o neutral. Cuando algo que nos ocurre es percibido desde esta forma de atención, simplemente entra en nuestra vida y luego se va. No adquiere poder sobre nosotros. Por ejemplo, ante una situación desagradable, puedes observarla y aceptarla tal como es, sin etiquetarla como positiva ni como negativa. Al hacerlo, continúas recorriendo el mismo camino de vida que ya estabas transitando. Nada se altera realmente, y con el tiempo, la situación pierde fuerza y se disuelve por sí sola. La mayoría de las personas resiste sus traumas y sus miedos del pasado al mirarlos desde una atención negativa. Observa cómo ocurre esto. Cada vez que recordamos algo desagradable, tendemos a huir de esa experiencia porque las emociones que despierta son intensas y no sabemos cómo gestionarlas. Pero al huir, en realidad estamos resistiendo. Y cuando resistes algo, eso persiste. Le das fuerza, y esa fuerza termina ejerciendo presión en dirección opuesta. Pasamos gran parte de nuestra vida resistiendo aquello que ocurrió en el pasado y que no nos gusta, y sin darnos cuenta, vivimos desde ese lugar de trauma. Como consecuencia, continúan apareciendo situaciones que refuerzan y confirman ese mismo patrón. Recuerda que toda experiencia tiene, al menos, dos caras, como una moneda. Y la forma en que eliges percibir lo que te sucede es una elección completamente tuya. Ahora que esto está claro, es momento de hablar de cómo utilizar este entendimiento para crear la realidad de manera consciente. El primer paso es aprender a combinar la atención polar con la atención no polar.
Este punto es fundamental, así que presta atención. Existen 3 pasos principales dentro de este proceso y, cuando los aplicas, la energía que antes se desperdiciaba en la atención negativa comienza a liberarse, dejándote más energía disponible para sostener la versión positiva de la realidad que deseas crear. Veamos cómo funciona. El primer paso es la aceptación. Cuando atravesamos una situación que se siente como un abismo, cuando estamos en el fondo del pozo, lo primero que necesitamos hacer es aceptar que eso ha ocurrido. En el momento en que aceptamos algo, la resistencia desaparece. No es posible resistir y aceptar al mismo tiempo. La aceptación es el antídoto directo contra la resistencia. Y es importante comprender esto con claridad. No se trata de acumular energía, sino de redirigirla, de quitarnos del camino. Tus metas ya desean manifestarse. Tú no eres quien las crea, tú eres, muchas veces, el obstáculo. Y lo único que necesitas hacer es apartarte para que puedan existir. Comenzamos con la aceptación total de la situación presente. Cualquier problema que estés atravesando ahora, cualquier área en la que te sientas estancado, incluso tu peor escenario posible, imagina por un momento que ya ha ocurrido. Imagina que estás completamente de acuerdo con ello y observa cómo la vida continúa a pesar de todo. En ese punto, tu peor pesadilla deja de perseguirte. Esto es absolutamente fundamental, porque muchas personas creen que aceptar el peor escenario significa atraerlo a su vida. Y no es así. Al contrario, cuando aceptas ese escenario, dejas de alimentarlo con la energía de la resistencia. Mientras sigas resistiéndote, seguirás dándole fuerza, aumentando la probabilidad de que ocurra. Pero cuando lo aceptas y te apartas del camino, es ahí donde entra en juego la atención neutral. La aceptación, en sí misma, es atención neutral. Para generar un cambio en cualquier área de nuestra vida, todo comienza con la aceptación, una aceptación total, completa e integral de este preciso momento. No podemos cambiar el presente, por más que lo intentemos, porque el presente está en constante movimiento. En el instante en que intentas sostenerlo, ya se ha convertido en pasado. No hay forma de modificar este momento tal como es. Lo único que realmente está en tu poder es elegir lo que deseas en el próximo momento. Sin embargo, tendemos a engañarnos creyendo que, si algo ocurre, significa que hemos fracasado. Nos apegamos y nos identificamos con aquello que hacemos. Por eso, imagina el peor escenario posible y acéptalo por completo. Al hacerlo, reduces de inmediato la importancia que tiene sobre ti. El segundo paso consiste en reconocer cómo ese revés, o ese evento que percibes como desfavorable, podría ser en realidad una bendición disfrazada. Todo evento que ocurre es, en esencia, neutral. Somos nosotros quienes lo transformamos en algo positivo, negativo o neutral a través de la forma en que dirigimos nuestra atención. En lugar de decir esto es malo, podemos empezar a preguntarnos, ¿de qué manera podría esto convertirse en una ventaja? ¿Cómo podría ser beneficioso en mi vida en este momento? Cuando hablo de una bendición disfrazada, me refiero a que, en ocasiones, algo sucede para protegernos. Tal vez exista un aspecto de esa situación que Dios o el universo nos está evitando experimentar. Tal vez haya una razón más profunda detrás de lo ocurrido. ¿Alguna vez lo has considerado? Como con cualquier evento en tu vida, es posible que esto esté sucediendo por una razón. Quizás, si no hubieras perdido ese autobús, algo grave podría haber ocurrido, y el universo simplemente estaba cuidándote. ¿Cómo puedes saberlo? Esto se vuelve mucho más accesible una vez que has alcanzado un estado de aceptación. Cuando la herida aún está abierta y algo negativo acaba de ocurrir, no te exijas encontrar de inmediato una bendición escondida en la experiencia. En ese momento, lo único necesario es llegar a un punto de aceptación y reconocer que realmente ha sucedido. Más adelante, cuando tu estado interno se vuelva más neutral, entonces sí podrás comenzar a contemplar de qué manera aquello podría transformarse en algo positivo. El paso final consiste en redirigir de forma consciente y constante nuestra atención hacia aquello que realmente deseamos. Cuando te encuentras en un estado de equilibrio y aceptación, tu atención queda liberada, y desde ahí puedes elegir con claridad lo que quieres experimentar. A medida que te vuelves más hábil en este proceso, te vuelves imparable. Nada puede detenerte. Este mecanismo es el que define qué camino vital recorres, qué evento cuántico se manifiesta y qué experiencia terminas viviendo. Todo, absolutamente todo, está determinado por la forma en que diriges tu atención.
Existe una razón profunda por la que tantas culturas antiguas y tradiciones espirituales han hablado siempre de la atención, de prestar atención, de observar, de permanecer en un estado de observación consciente. Aquí estamos integrando todo eso. Primero utilizamos la atención no polar y entramos en la aceptación. No calificamos la experiencia como buena ni como mala, simplemente reconocemos que ha ocurrido. A partir de ahí, comenzamos a contemplar las posibles bendiciones ocultas y, finalmente, dirigimos nuestra atención hacia una perspectiva positiva. Cuando nos encontramos en un estado de equilibrio, este proceso se convierte en una de las herramientas más poderosas que existen para crear la realidad que deseamos experimentar. Como co-creadores de nuestra realidad, la atención es la herramienta más poderosa que tenemos. Cuando aprendes a dirigirla de manera consciente, comienzas a manifestar la vida que deseas experimentar. Y el mensaje que quiero dejarte hoy es este: si en este momento te sientes mal contigo mismo, permítete sentirlo. Acepta que te sientes así. Solo cuando alcanzas un estado de equilibrio interno puedes volver a enfocar tu atención en lo que deseas. Pero si intentas ocultar, reprimir o suprimir lo que sientes, eso terminará regresando más adelante. En ese punto, incluso acciones que parecen positivas pueden convertirse en formas de resistencia, como repetir afirmaciones frente al espejo. Porque, en realidad, podrías estar resistiendo el sentimiento en lugar de integrarlo. Este método de 3 pasos, cuando se aplica de forma constante, tiene el poder de transformar tu vida por completo. Al aprender a aceptar, redirigir y elegir conscientemente lo que deseas, liberas una enorme cantidad de energía que antes se perdía en la resistencia. De este modo, comienzas a utilizar tu atención de manera efectiva para crear la realidad que quieres experimentar. Y recuerda esto: aceptar no significa rendirse ni resignarse a la derrota, sino reconocer plenamente la realidad presente. Es precisamente en ese espacio de aceptación donde la visión se aclara y el camino hacia lo que deseas empieza a revelarse con mayor claridad. Cuando abrazamos por completo el peor escenario posible, liberamos la energía que antes se desperdiciaba en luchar contra él. Y es en ese punto cuando la atención se convierte en la verdadera fuerza que impulsa el cambio. Al redirigir de manera consciente nuestro enfoque hacia lo que deseamos, la realidad comienza a reordenarse en respuesta. Como co-creadores de nuestra experiencia, tenemos la capacidad de elegir nuestro camino, moldear lo que vivimos y dar forma a nuestro destino. La transformación auténtica comienza cuando decidimos dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa en nuestra vida. Avanza con confianza y con propósito, porque tú eres el arquitecto de tu propio destino. Gracias por haber recorrido este camino conmigo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a apoyar este espacio con un me gusta y a suscribirte al canal. Compartir este vídeo puede ayudar a que otras personas también se beneficien de esta reflexión. Y si lo sientes, deja un comentario aquí abajo compartiendo tus pensamientos, tus experiencias o aquello que este mensaje despertó en ti. Gracias nuevamente por estar aquí y por acompañarme. Cuídate, y nos vemos pronto.